Hay algo que se suele decir, lo decía un historiador suizo muy clásico, Jacob Burckhardt, que era esta idea de que la historia siempre es historia contemporánea. Entonces cada vez que nosotros miramos al pasado, aun cuando sean las fechas más rituales, más clásicas, más típicas, lo hacemos siempre con los ojos de un presente. Y eso es inevitable que tenga esta dinámica. Por lo tanto, en el año 2010, cuando fue el bicentenario de la Revolución de Mayo, había un momento muy efusivo respecto de esos 200 años y respecto también de un presente que parecía en ese entonces redescubrirse con lo que era una suerte latinoamericana, suerte sudamericana, mejor dicho, que también lo había sido en 1810 y en 1816. Evidentemente hoy estamos en una circunstancia que es distinta, tanto en la Argentina como en el resto de América del Sur. Por tanto, eso también condiciona bien nuestra lectura de ese pasado. De todas formas, me parece que lo que es notable respecto a 1810 es seguir rescatando quizá lo que es la palabra clave de esa celebración, que es la palabra revolución, ¿no? Porque lo que sucedió en 1810 fue una revolución. ¿Qué quiere decir esto? El intento contundente de construir un poder nuevo, un poder autónomo, un poder democrático, un poder soberano, y al mismo tiempo trazar un corte entre el pasado y el presente, entre el pasado y lo que empezaba a desenvolverse en esa sociedad. Cuando uno piensa en una revolución, claro, cuando lo ve con la distancia, toda revolución parece no haber sido tal, en tanto que la promesa de toda la revolución, la promesa de que se va a iniciar un tiempo radicalmente otro, cuando uno lo ve a la distancia, y nunca un tiempo es radicalmente otro, siempre arrastra con continuidades. De todas maneras, los actores de esa coyuntura, ¿sí?, eran actores convencidamente revolucionarios. Desde Saavedra hasta Moreno, todos estaban convencidos de que estaban iniciando un proceso social, un proceso político radicalmente nuevo. A mí me parece que sí había notables diferencias que además van a tener una resolución cierta durante esos meses de la Revolución, en tanto que, bueno, Mariano Moreno va a firmar el famoso decreto de supresión de honores en el mes de diciembre de 1810, por el cual va a protestar contra el intento de cualquier miembro de la Junta de ser tratado como si fuera un monarca, ¿no? A eso había pasado con el propio Saavedra, porque en un momento determinado, luego de una victoria militar importante, hay como miembros del ejército, del regimiento de patricios, que lo que intentan hacer es hacer de Saavedra un nuevo monarca americano. Moreno va a protestar contra eso y eso va a llevar a ya venía una contradicción importante al interior de la primera Junta. Más allá de esas diferencias, lo que me interesa señalar es la particular unión que había entre ellos, porque fue una unión que los llevó, entre otras cosas, a llevar adelante un poder autónomo de España, un poder autónomo del virrey que había querido hacerse cargo de esa junta, bien, ese había sido el intento de Cisneros, y colocarse al frente de ella. Digo, tanto Moreno como Saavedra, como Castelli, como Belgrano, más allá de todas las diferencias que hay entre ellos, por supuesto las más importantes entre Saavedra y entre Moreno, digo, más allá de todas esas diferencias había un común acuerdo, constituir un poder propio americano. Bien, eso me parece que a la distancia bien vale señalarlo como lo más importante. Después, por supuesto, están esas diferencias. Ahora eran diferencias que también eran de oficio, mientras que el poder principal de Saavedra reside en el poder de la fuerza militar, en tanto que él dirige el regimiento de patricios, y ese regimiento de patricios es constitutivo del nuevo poder americano. Del otro lado, el poder de Moreno es el poder, fundamentalmente el poder de la palabra y de la palabra escrita, el poder de la prensa, el poder de las ideas, el poder que también tiene otros aliados, por ejemplo el aliado de Castelli, que está ligado a estos grupos más jacobinos. Ahora, la revolución nuestra nació fuerte, nació contundente y no por nada nunca fue doblegada. Uno puede pensar en el caso de Chile, Chile también tiene su revolución, pero en Santiago de Chile la revolución es doblegada. Venezuela también hace su revolución desde el comienzo, está Bolívar ahí, pero la revolución ahí también en un momento determinado es doblegada y tiene que reponerse. En el caso de Buenos Aires la revolución no fue nunca doblegada. Bien, y eso habló también del importante poder de estos grupos revolucionarios. No, lo que tiene es que hay algo notable que sucede con las revoluciones. Las revoluciones aceleran el tiempo de la vida política y de la vida social. Lo aceleran de manera, le dan una precipitación que nunca antes habían tenido, ¿no?
cuando se suele pensar, y quizás de una manera demasiado caricaturesca, que la vida en la colonia era una siesta, había algo de eso. La vida en la colonia transcurría bien, con una pausa, con un límite, con una lentitud, bien, para algunos sin duda exasperante. Todo esto acá se empieza a acelerar a partir de las invasiones inglesas en 1806. Ahora, después del 25 de mayo de 1810, la precipitación de los acontecimientos es fabulosa. Es fabulosa y también dramática, ¿no? Porque aquel que había sido actor principal, digo, la vida política de Moreno y la vida política de Saavedra, en el caso de Moreno porque muere, pero en verdad ya había partido a una suerte de exilio, que era su misión en Londres. Son vidas políticas que quedan interrumpidas al poco tiempo. Saavedra ya en 1812 no es nadie, en muy poco tiempo. Castelli, que había sido fundamental también en esos primeros años, deja de serlo rápidamente. Belgrano conoce primero su campaña al Paraguay en 1811, es una campaña muy ejemplar, pero que es una derrota militar. Después, por supuesto, conoce los triunfos de Tucumán y Salta, dos grandísimas batallas, pero después conoce en 1813 y 1814 las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma. Por lo tanto, en 1816 no es una figura militar de primer orden, ha dejado de serlo. Bien, tiene un peso simbólico, pero no mucho más que eso. Digo, todo es oscilante, bien, en la vida de la revolución. No por nada se produce esta suerte y se retoma esa suerte de mito, ¿no? La idea de, así como está esta idea del Cronos que devora a sus hijos, se dice que la revolución devora a sus hijos, o sea, los hijos de la revolución, las que en buena medida la llevan adelante, luego pasan a ser devorados por la revolución misma, que los deja de lado. Bueno, esta dinámica política es una dinámica que hacia 1816 bien está exacerbada. Evidentemente, ahí estuvo uno de los grandes problemas de la revolución, que uno dice, estalla en Buenos Aires en mayo de 1810, pero había estallado antes en La Paz, antes en Chuquisaca en 1809. Una revolución que al mismo tiempo estalla en Venezuela, digo, una revolución que tuvo muchos focos en un mismo momento y que bien hubiera podido producir finalmente un Estado único en Sudamérica. De hecho, el Congreso de Tucumán, 1816, es inevitable hoy cuando hablamos del 25 de mayo de este año, 2016, remitir permanentemente a este nuevo bicentenario, que es el del 9 de julio. Decía, el Congreso de Tucumán, la Declaración de la Independencia, el Acta de la Independencia, no habla de la Argentina, habla de las Provincias Unidas en Sudamérica. Porque se sigue pensando en Provincias Unidas de Sudamérica. De hecho, hay muchos de los delegados representantes que son de las provincias del Alto Perú. Así como falta Entre Ríos, así como falta la Banda Oriental, así como falta Corrientes, están estas provincias del Alto Perú. Digo, hubo un intento cierto de producir una gran unión sudamericana en la constitución de un nuevo gran Estado. No por nada digo, esto era sin duda el proyecto de Bolívar y también el proyecto de San Martín. Evidentemente esto no pudo producirse por cantidad de condiciones que tenían que ver con las élites propias de cada una de estas grandes ciudades, por un desarrollo de un mercado interno que todavía tenía hasta entorpecimientos en clave de medios de comunicación, por lo tanto hacía muy difícil la posibilidad de constituir este mercado, y después también por intereses extranjeros, evidentemente. Intereses extranjeros que sabían que la constitución de un gran Estado era una amenaza, o por lo menos iba a obligar a las potencias principales, estoy pensando en Inglaterra sin ninguna duda, a negociar con otro tipo de paridad, con una paridad que pusiera seguramente en aprietos esos intereses imperiales. Todo esto conllevó a que se balcanizara, como dice Jorge Abelardo Ramos, el mapa de Sudamérica. Esta balcanización del mapa de Sudamérica lo que hizo fue debilitar a estos estados nacionales que surgieron finalmente hacia finales del siglo XIX y constituirlos en patrias chicas en territorio, pero patrias chicas también en la dificultad para negociar de igual a igual con los poderes principales, bien, del mundo. Sin duda, algo de esto ha quedado permanentemente como una posibilidad abierta, como una chance abierta, como un horizonte que quiere definirse finalmente de manera positiva, bien, en tanto la posibilidad de constituir bien un gran Estado sudamericano sigue siendo un sueño, ¿no?